Damos por iniciada la clase entonces. Vamos a continuar extendiendo nuestro conocimiento en programación y en particular en C. Y en la clase de hoy vamos a intentar solucionar un problema bastante serio que estamos teniendo hasta ahora en nuestros programas. ¿Cuál les parece que es? ¿No? Nuestros programas están bastante buenos, están bastante bien por ahora, ¿no? Para lo poquito que sabíamos hace un par de meses, verdaderamente todo lo que tenemos ahora es bastante bueno. Déjame por lo del lunes. ¿Qué les parece que es? Hay algo que podemos mejorar y mucho. Mientras yo acomodo todo esto. Hay un gran déficit que tenemos por ahora en nuestros programas, que no sé si alguno lo puede llegar a visualizar. Aunque es algo de lo que me quejo bastante siempre que hago las cosas en vivo, ¿no? ¿Qué les parece que puede ser? De hecho, cuando les mostré funcionando el ejercicio de vacunas, me quejé bastante. Y lo seguiré haciendo por el resto de mi vida. ¿De qué? Bueno, cuando hicimos, por ejemplo, el ejercicio de vacunas, ¿no? ¿Cómo funcionaba? Me decía, bueno, por favor ingrese su nombre, por favor ingrese, no me acuerdo más, su DNI, qué vacuna se dio primero, qué vacuna se dio segundo, así, con las 5 vacunas. O sea, yo tenía que tipear las 5 vacunas, mi nombre, todos los datos que me pedían, y bueno, en base a eso me mostraba los datos por pantalla, me buscaba alguna vacuna, me lo ordenaba, etcétera. O sea, ya sabemos hacer un montón de cosas con los datos que uno va guardando e ingresando a las estructuras. El problema es que si yo cierro el programa y lo vuelvo a ejecutar, me vuelve a preguntar, bueno, ¿quién es usted? ¿Qué vacuna se dio? Bueno, y así, etcétera. Entonces, ahí es donde tenemos un gran problema. No puede ser que cada vez que uso un programa yo tenga que cargar los datos. ¿Sí? Que se pierda todo lo que hice cada vez que yo cierro el compilador o la consola o como quieran llamarlo. No tiene sentido que se pierda, ¿sí? Es como ir a, qué sé yo, seguimos con la vacunación, ¿no? Es como que cuando vas a la posta vacunatoria, cada vez que vaya alguien nuevo, ahí el enfermero o la enfermera que te va a atender te dice, ¿para qué cargo toda la gente que ya se vacunó y que vuelvo a cargar todas las vacunas que se dio cada uno? Así después te puedo cargar a vos. No tiene sentido cargar los datos cada vez que usas el programa. Entonces justamente lo que hay que tratar de hacer es guardar la información que ya en algún momento se cargó y no perderla y poderla recuperar, por más que yo el programa lo quiera usar de a cada 10 días. O sea, si yo hoy cargo cosas para ustedes, para esta clase, el viernes que viene no tendría que volverlas a cargar. Ya las cargué en algún momento, las podría recuperar. Bueno, y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Eso en particular tiene un nombre, se llama persistir, o sea, la acción es persistir. Bueno, acá no, vamos a escribir abajo. Ahí está, la acción es persistir la información, o sea, persistencia de los datos. Es el tema que vamos a ver hoy. O sea, guardado y recuperación de datos, ¿sí? Bueno, la persistencia se puede hacer de dos grandes formas, ¿sí? Hay dos y solo dos. Uno puede persistir la información en archivos o persistir la información en base de datos. Son las dos formas de guardar y de obtener información, a través de un archivo o a través de una base de datos. Bueno, base de datos tenemos 3 materias más en la carrera. De hecho, están conmigo, así que esto ya lo vamos a ver más adelante. Así que ya vamos a aprender a guardar la información en base de datos. Ahí estamos, pero no ahora. Así que esto lo ignoramos por ahora. Lo dejamos como un escalón extra para la materia que corresponda. Y ahora nos vamos a conformar con persistir la información en archivos, que es un mecanismo relativamente obsoleto y viejo. O sea, hoy por hoy se usan mucho más las bases de datos, pero todavía para información no muy amplia y para programas relativamente sencillos se lo usa porque es más sencillo y más accesible que una base de datos, ¿eh? O sea, montar todo lo necesario para que la base de datos funcione podría llegar a ser engorroso, y trabajar con un archivo es muy sencillo. Entonces, para programas relativamente
sencillos, otra vez, todavía se usan los archivos, ¿sí? Así que vamos a aprender esto porque nos puede llegar a servir en nuestra vida profesional inmediata para salir de algún apuro no muy complejo. Entonces vamos a ver guardado y lectura de datos en archivos. Bueno, y acá el panorama se abre también un poco bastante. ¿Por qué? Porque los archivos son de varios tipos. Entonces, según de qué tipo sea el archivo, es el tratamiento que se le hace. ¿Qué tipos de archivos conocen? Si es que conocen alguno. Entonces, ahora llega el momento de decir, bueno, vamos a guardar los datos en archivos. Bueno, ¿en qué archivo? ¿No? Porque no va a ser lo mismo guardarlo en un archivo Excel que guardarlo en un archivo Paint. No, hay muchos tipos de archivos, en archivo RAR, qué sé yo. Bueno, entonces, archivos hay de muchas extensiones, que es lo que acabo de decir, ¿sí? .doc, .exe, .png, etcétera, .txt, lo que quieran. O sea, esas son las extensiones. Pero cuando yo pregunto qué tipos de archivos conocen, ahí la respuesta no es la extensión, sino justamente el tipo. Bueno, y el tipo los tipos de archivos son menos, por suerte. Son archivos de texto o archivos binarios. ¿Sí? Por lo menos para guardar información. Después tenemos los archivos más que tienen que ver con imágenes, pero para guardar información tenemos estos dos tipos, binarios y de texto. Vamos a analizar un poquito qué es cada uno. A su vez, ellos se dividen en varias extensiones, pero son de dos tipos. Bueno, los archivos de texto son lo que uno imagina, ¿no? Si yo quiero guardar la información, en el archivo de texto voy a guardar Nicolás Pérez, etcétera. Este sería un archivo de texto. Guardo texto. Fácil. Y el archivo binario, puedo guardar exactamente lo mismo. Nicolás Pérez, 1212. Solamente que en formato binario. Bueno, y esa es la diferencia, si quieren, a grandes rasgos. Entonces, ¿qué ventaja y desventaja nos dan cada uno de ellos? Bueno, los binarios son mejores, punto final. No hay más nada que decir. Los binarios son mucho más moldeables para nuestros programas en cualquier lenguaje. Cuando nosotros intentemos recuperar la información de un archivo binario va a ser más fácil. Y cuando uno trate de guardar la información en archivo binario es más fácil también. Es todo más fácil. Lo único que es más difícil en un binario es entender qué está guardado en ese archivo. Entonces, uno hasta que no recupera esa información no sabe qué había guardado, ¿no? Porque está como, si quieren, encriptado para el humano, una cosa así, ¿no? Para verlo rápidamente. Entonces, esa es la única desventaja que tiene, que por ahí es complicado entenderlo. El archivo de texto es fácil escribirlo, es difícil leerlo, pero es muy fácil entenderlo. Y como este no es un tema central de la materia, y yo le voy a dedicar solamente una clase, opté por enseñarles solamente este tipo, que es el tipo de texto, que es el que más fácil van a entender, creo yo. Lo que no quiere decir que sea el más fácil de hacer, ¿sí? Otra vez, reitero, este es más fácil, pero es más difícil de entender. Este es más fácil de entender, pero es más difícil de hacerlo. Así que nada, yo opté por enseñarles este. ¿Por qué? Porque vamos a poder ir viendo lo que estamos haciendo, porque abrimos el archivo y lo vemos, va a ser bastante tangible para nosotros. Y además, cuando terminemos la clase, lo vamos a poder moldear en otros tipos de archivos de texto que se usan hoy, ¿sí? Hasta acá vamos con el horizonte inmediato de la clase. Vamos a escribir archivos, punto final. Escribir y leer archivos, mejor dicho. Eso es como lo inmediato para hoy. Bueno, a su vez, seguramente sí. Personalmente, yo en esta materia no se los explico. En la próxima materia tampoco. O sea, queda fuera de mis manos. En base de datos, obviamente, tampoco. Ahora, si me preguntas si en la carrera van a usar los binarios o explicarles los binarios, no estoy seguro. Pero créeme que es más sencillo de lo que vamos a ver hoy. O sea, podrían aprenderlo por su cuenta tranquilamente. Pero ahora si me haces esa pregunta rápido, no me acuerdo si en algún momento se ve en la carrera en sí. Bueno, pero es más fácil, tranquilo que es más fácil. Bueno, dicho esto, los archivos de texto también tienen una subdivisión, ¿no? Vamos con los de texto.
que bueno, justamente son los formatos de los archivos de texto. Bueno, acá hay varios formatos para archivos de texto. Nosotros en particular vamos a trabajar con los TXT, ¿sí? Los archivos .txt. Todo lo que vamos a ver se puede aplicar tranquilamente a formatos, a extensiones semejantes, como por ejemplo los CSV, ¿sí? Que son los separados por coma, los de Excel, los .doc, o sea, todo lo que vamos a ver con formatos semejantes va a ser igual, no van a tener que cambiar mucho. Así todo, también hay otros formatos que por ahí sí tienen que cambiar, ya ellos al menos podría decírselo, pero para los formatos estándar les va a funcionar todo bien, incluso para los JSON, que también es uno que van a usar bastante. Todo lo que vamos a ver hoy va a aplicar para eso. Pero en particular nosotros vamos a trabajar con los de texto solamente, porque los otros todavía no los vieron y eso sí que los van a ver más adelante. Entonces vamos a trabajar con extensiones .txt. Bueno, voy a tratar de replicar casi lo mismo que expliqué el lunes. Así que vamos con lo siguiente. A ver, ¿qué acciones uno puede realizar con un archivo? Medio que ya lo estuve diciendo. Al archivo 1 lo va a poder o escribir, o sea, abrís el archivo y te pones a escribir. Hola, mi nombre es Nico, estoy escribiendo un documento de trabajo final para IPC. Listo, eso es escribir. Y otra cosa que uno puede hacer es leer el archivo, ¿no? Alguien ya escribió sobre él y te pones a leer, ¿no? Y listo. Son como las dos grandes acciones que uno realiza sobre un archivo. O lo escribe o lo lee. No hay mucho más. Entonces, vamos a ver cómo se haría esto. Si nos olvidamos un poco de los archivos, nosotros ya estuvimos escribiendo y leyendo, pero sobre la consola o sobre el teclado, mejor dicho. A ver, ¿qué comando usamos para el escribir? ¿No? Volviendo un poco a salita turquesa o el curso de ingreso, para escribir, ¿qué comando tenemos? ¿No? Un comando muy sencillo que lo venimos usando desde la primera clase, ¿no? El printf. Y para leer tenemos el scanf y a su vez el get. Que el scanf se usaba para char, float, int, y el get para arreglos de char, pero son la misma cosa. Bien, bueno, vamos a trabajar con estas dos operaciones, pero ahora sobre un archivo. Bueno, cuando uno quiere escribir sobre un archivo, ¿qué hace? ¿No? ¿Cuál es el algoritmo que uno hace sobre un archivo para escribirlo, ¿no? Más allá de la programación, ¿no? Yo ahí se los voy a tratar de mostrar. Puse inicio, ahí está, y apreté clic en bloc de notas. ¿Qué es la acción que acabo de hacer? No, no, es la primera acción que uno va a realizar siempre que quiera escribir un archivo. La primera acción que uno va a hacer es abrir el archivo, ¿sí? O sea, lo que acabo de hacer es abrir el archivo. Segunda acción es escribir lo que uno quiera escribir, ¿sí? Tercera acción, guardar lo que uno escribe. Pumba, guardar. No lo voy a guardar, ¿no? Pero esa es la tercera acción. Y cuarta acción es, pumba, cerrar el archivo, ¿sí? Entonces, bueno, eso que uno viene haciendo desde preescolar con una computadora, abre el archivo, escribe el archivo, guarda el archivo, cierra el archivo, eso que es tan tangible para nosotros con el mouse, bueno, es lo mismo que vamos a tener que hacer desde el algoritmo. Así que empecemos con eso. Lo primero que hay que hacer es abrir el archivo, y eso se hace por medio de un tipo de dato nuevo, que es el tipo de dato, o sea, tipo de dato por ahora conocemos entero, float, char, double, etc. Bueno, ahora hay un nuevo tipo de archivo, que es el tipo file. Vamos a generar una variable de ese tipo, del tipo file, o sea, variable del tipo archivo. La variable se va a llamar archivo, pero lamentablemente para ustedes no es solamente una variable del tipo file, sino que es un puntero a una variable del tipo file, ¿sí? Entonces, todo lo que hagamos con archivos se va a manejar por medio de punteros a este nuevo tipo de archivo. Este nuevo tipo de archivo, la clase que viene, la próxima clase teórica, vamos a entender bien qué es, pero básicamente ahora piensen que es una estructura que alguien definió acá arriba, ¿no? Alguien dijo, bueno, voy a generar una estructura que se llama file y que tiene un montón de cosas, ¿sí? Entonces nosotros medio como que estamos llamando a una estructura que se llama file, ¿sí? Que tiene varios atributos por dentro, atributos que vamos a utilizar. Alguien lo hizo, no nosotros, y ese alguien lo estamos incluyendo acá, ¿sí? Cuando traemos estas librerías,
hay estructuras, hay funciones, hay procedimientos que alguien más hizo. Bueno, entre ellas tenemos file. Bueno, generamos el puntero a un archivo file y abrimos el archivo. ¿Eso cómo se hace? Bueno, con un comando que se llama fopen y entre paréntesis decimos cómo se llama el archivo que queremos abrir. Y para eso, denme un segundo que voy a abrir una cosita. Entonces acá tengo que poner entre comillas el nombre del archivo que voy a abrir. Para eso vengo a la clase. Ahí estamos. Ven, acá estoy. Este es la carpeta donde estoy ejecutando la clase, ¿no? Que sería clase 9 del 9, no 9 del 7. Pero acá tenemos el main y bueno, el proyecto. Como nunca lo compilé, no hay más archivos. Pero bueno, yo acá necesito que aparezca un archivo que es el que voy a escribir, ¿sí? En este caso no tengo nada. Este es el directorio raíz del proyecto. Bueno, cuando uno no tiene el archivo creado, igualmente le puede poner un nombre. Vamos a llamarlo archivo 1. Me maté con el nombre. .txt. Aclaramos la extensión. Entonces voy a abrir este archivo. Si no existe el archivo, lo creo. Pero si no, lo abre. O sea, si ya existiera este archivo, lo va a abrir. Y lo otro que hay que aclarar en el fopen es para qué lo abrís. ¿Sí? Hay que hacer la distinción de si uno abre el archivo para escribirlo o para leerlo. En este caso, lo primero que vamos a hacer es vamos a escribir el archivo. No lo puse en título, pero lo que estamos haciendo es vamos a escribir. Primero escribir, que es más fácil. Vamos a escribir sobre este archivo. Bueno, para escribir sobre el archivo tenemos que poner la W. ¿Sí? La W es la letra que nos da permisos para escribir. Ahora después les muestro una tablita con todos los permisos posibles que hay, pero básicamente la W es para escribir. Bueno, ya tenemos el archivo abierto, o sea, esto ya es el equivalente al haber hecho clic sobre el bloc de notas. Bueno, y ahora vamos a escribir sobre el archivo. ¿Y cómo se hace? Bueno, re fácil. Como si estuviéramos escribiendo en la consola, ¿sí? Printf, estoy escribiendo, carita feliz. Podemos dejar un renglón incluso. O sea, los comandos son los mismos que en el printf. Otra carita. Dejamos otro renglón. Ya me olvido que es un archivo y pongo printf. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo. ¿Sí? Bueno, pero si yo ejecuto esto así como está, me va a mostrar todo esto muy felizmente. Pero me lo va a mostrar en la consola. Y yo quiero que lo haga en el archivo, no en la consola. Entonces, lo que hay que cambiar, lo único que hay que cambiar es, en vez de llamar a la función printf, hay que llamar a la función fprintf. Todas las funciones que empiecen con f son funciones asociadas a archivos. ¿Sí? Entonces voy a escribir, pero no en la consola, sino que en un archivo. Por eso empieza con f. Bueno, y si voy a escribir en un archivo, es un gran momento para decirle a nuestra función en qué archivo voy a escribir. Entonces también tengo que enviar por parámetro el archivo en el cual yo voy a escribir. O sea, archivo es el puntero a este archivo que acabo de abrir. Entonces envío por parámetro ese archivo. Entonces ya le estoy diciendo, che, escribite esto, pero escribilo acá. Bien. De esa forma se escribe el archivo. Y una vez que se escribe el archivo, a medida que ejecuta cada acción, las va guardando. O sea, escribe y guarda, escribe y guarda. Una vez que terminan de hacer todo eso, tienen que poner el fclose. O sea, cerrar el archivo. Que esto hace el guardado final y lo cierra. Esas son las 4 acciones que hacíamos con un archivo estándar. Bueno, también lo hacemos con el algoritmo. Bueno, vamos a ver si esto por ahora funciona o no y si tiene sentido. Vamos a mandarle play. No hay errores. Eso es bueno. No hay warning. Eso es más bueno. Listo, ahí se ejecutó. Acá estoy viendo la consola. Muy simpática. Obviamente no muestra nada la consola porque no hay ningún printf. Yo no escribí en ningún momento ningún printf más que este. Por eso no muestra nada la consola. Yo lo que escribí es un fprintf, no un printf. No es lo mismo. Pero pasaron cosas. ¿Qué cosas pasaron? Bueno, vuelvo al directorio raíz. Además de ejecutar, además de aparecer todos estos archivos que siempre aparecieron, apareció el archivo 1, que es el que acabo de abrir / crear. Y bueno, vamos a ver qué tiene ese archivo. Y qué va a tener. Y lo que acabo de poner con el print, ¿no? No hay que tener mucha imaginación. Bueno, mágico, ¿no? Casi que siniestro el movimiento que acabamos de hacer. Conseguimos algo importante. Pudimos escribir en el archivo algo. Y verdaderamente es muy sencillo, ¿no? Es como un printf, pero abriendo y cerrando el archivo previamente. Súper fácil.
Bueno, siguiente cosa que tengo que explicar ya mismo antes que me olvide es, ahora voy a escribir: esta materia es la mejor, no paro de sorprenderme. Listo. Ahora voy a escribir esto sobre el archivo. Voy a apretar play. Pumba. Bueno, ¿y qué va a aparecer en el archivo? Es la pregunta, la gran pregunta que tenemos. ¿No? Obviamente en la consola nada, pero ¿cómo quedó mi archivo ahora? El archivo 1. Ya tenía un montón de cosas. La pregunta es, ¿se sobreescribe, como dice ahí Nahuel? Y la respuesta es, la vamos a ver. La respuesta es que es bueno, pero no tanto. ¿Por qué? Porque apareció lo nuevo, pero perdí lo viejo, ¿no? Y no tiene mucho sentido tampoco esto así como está, ¿no? ¿Qué sentido tiene guardar la información si pierdo la anterior? No está del todo bueno. Como que vas al médico, el médico guarda tu historial clínico cada vez que te atiende, pero va borrando el de la gente que pasó anteriormente, ¿no? Lo va tirando a la basura, ¿no? Bueno, te dice, ¿cómo estás, Nico? Empieza a escribir tu diagnóstico y tira al tacho todo lo de la gente anterior. No tiene mucho sentido eso. Entonces, para que no se sobrescriba la información, hay otro permiso de escritura que es el A. ¿Sí? El A también es para escribir, pero es el A en castellano sería como de agregar, pero es de append, ¿sí? Vamos a agregar información. La escribimos, pero la agregamos a lo que ya está. Entonces ahora voy a poner un nuevo fprintf que diga wow. Vuelvo a ejecutar. Y la diferencia entre esto y lo anterior es, bueno, es lo que acabo de decir, ¿no? Esperemos que se ejecute. La diferencia es que con el A, lo que ya estaba no se borra, sino que se empiezan a agregar cosas sobre lo que ya estaba. Y esto es mucho mejor, ¿sí? Por lo general no vas a querer borrar la información que ya estaba, a menos que esté mal, ¿no? Entonces, son las dos variantes de escritura. O la W para borrar todo lo viejo y empezar de cero. Y la A para empezar a agregar cosas. ¿En qué momento va a usar una u otra? Bueno, si vos vas a escribir un archivo que no tenés ni idea que tiene, por ahí no tiene lo que vos querías, entonces lo borrás y empezás a escribir de cero. Ahora, si vos estás escribiendo sobre un archivo que vos mismo escribiste y que ya sabés que está bien, bueno, usa la A, ¿sí? ¿Cuál es la falencia que tiene la? O sea, así como está dicho, casi que me van a decir, bueno, usemos siempre la A, parecería ser mejor. Tiene una falencia la A, que es que la A no crea el archivo si no está creado, ¿sí? Cuando nosotros ejecutamos el programa y pusimos W, el archivo este no existía y me lo creó automáticamente. La A no hace eso, la A no te lo crea automáticamente. Así que medio que la primera vez conviene usar la W para hacer la primera escritura y después de ahí en más empezás a usar la A. O en su defecto venís acá a mano y creás el archivo. Nuevo archivo. Le pones un nombre, o sea, lo creaste vos a mano y después haces el algoritmo. Son las dos variantes, ¿sí? Pero bueno, tengan presente eso. La A no borra la info, la W sí. Y bueno, eso así es como se escribe. Vamos a escribir otro archivo que diga increíble. No. Voy a trabajar sobre el mismo para lo siguiente. Un detalle que ya lo expliqué, pero por las dudas para que salga a la luz. El wow, si se fijan, apareció acá. Apareció al lado de lo que estaba escrito. O sea, cuando uno escribe no se dejan renglones de la nada. Hay que avisar donde uno quiere dejar el renglón, ¿sí? Para eso tenemos que dejar el renglón a mano. O sea, vamos a ponerle wow2 barra n. Y ahí sí, este nuevo wow va a aparecer dos renglones por debajo del viejo. Mandamos play. Ahí respondo lo que acabas de preguntar, Ulises. La respuesta que quiere Ulises es compleja, porque para hacer lo que él quiere hay que primero aprender a leer. Y todavía no aprendimos a leer, solamente sabemos escribir. No es tan sencillo lo que él plantea. La pregunta es buena, ¿no? ¿Qué pasa si justo en lo último que escribí me equivoqué? Entonces, supongamos que yo estoy escribiendo y me doy cuenta que me equivoqué acá. ¿Cómo hago para borrar eso? Bueno, la respuesta es muy difícil, es bastante difícil. La cosa más fácil es borrar todo y volver a escribir y escribir bien.
Pero si uno quiere borrar exactamente esto, es bastante complicado. Y lo que tenemos que hacer es aprender a leer. O sea, vamos a tener que leer hasta acá y reescribir esto o borrarlo. Y después seguir escribiendo. Ya es re complicado. Vamos a estar en condiciones de hacerlo cuando termine la clase de hoy, pero es muy complicado. ¿Sí? No voy a pretender que en la materia hagan cosas tan rebuscadas como que borren esto o cosas así. ¿Sí? Porque en otros lenguajes y con otra tecnología es verdaderamente sencillo y ahora no. Sí, de hecho era lo que iba a hacer y después me arrepentí, ¿no? Archivo 2, W, wow 2. Pumba. Sí, efectivamente, vienen del inglés. De escribir y de agregar. Bueno. Tengo que cerrar esto, fuera. No funcionó por algún motivo. A ver. Pues puse 2 en vez de W, para mí. Ahí estamos. Vuelvo a ejecutar y ahora sí se va a generar un archivo 2. Ven, ahí me equivoqué con el permiso. En vez de W puse 2 y no hizo nada. No. Ahora sí. Y acá está el archivo 2. O sea, pueden tener tantos archivos como quieran. Obviamente van a tener que tener distintos nombres si son distintos archivos. O en su defecto podrían abrir varios archivos. Otra vez, ahí está, abrir varios archivos, pero obviamente el puntero se va a tener que llamar distinto para que no metan la pata. O sea, no es necesario porque es un puntero. Podría apuntar a distintos lugares en distinto momento, pero yo les aconsejo que le pongan distinto nombre al puntero. Así cuando hacen alusión al fprint, saben sobre cuál están escribiendo y cuál están cerrando. Bien, pero poder sí pueden la cantidad que quieran. Bien, y de esa forma se escribe un archivo. Fácil. Vamos hasta acá. Súper fácil. Genial. Voy a borrar lo que no estoy usando. Ahí está. Voy a comentar esto. Ahora vamos a pasar a la escritura. La lectura, perdón. Vamos con la lectura. Que me encantaría decir que es very easy, pero no. Es un poquito más complicado. No mucho más, pero es un poco más complicado. Para eso, si me permiten, vamos con otro archivo. Este lo genero a mano para que vean que es lo mismo. Vamos con el archivo 3. Pumba. Y al archivo 3 le voy a empezar a escribir cosas. O sea, el archivo 3 está vacío porque lo acabo de crear. Pero le voy a escribir cosas. Nico, gran profe. Programación. Sin tilde por las dudas. Materia épica. Disfruto mucho las clases a las 8 AM. Bueno, listo. Ahí el archivo ya está escrito. Alguien lo escribió. No sé cómo, pero alguien lo escribió. Por ahí una ejecución previa de mi programa escribió todo eso. No lo sé, pero el archivo ya está escrito. O alguien lo escribió a mano, como recién yo. Pero bueno, sabemos que el archivo ya está escrito. Pasemos a leerlo. ¿Cómo hago para leer el archivo 3? Bueno, de la misma forma que uno lo haría de la forma cotidiana, ¿no? Abrir el archivo. Dije abrir el archivo. Ahí estamos. Abrir el archivo. Leerlo. Y cerrarlo. ¿Sí? Mismo orden que lo haríamos. Bueno, vamos a hacerlo. Así que declaro un puntero. Le voy a poner otro nombre porque sí, ¿no? El puntero que se llama arc. Abrimos el archivo, fopen, esto no cambia en nada. ¿Cómo se llama el archivo? El archivo se llama archivo 3.txt, sin cambios hasta ahora. Lo que cambia obviamente son los permisos. Los permisos son de lectura, que como bien adelantó alguien ahí de React. Ahí tenemos. Estoy abriendo el archivo pero para leerlo, no para escribirlo, solamente para leerlo. Y antes que me olvide, fclose. Voy a cerrar el archivo. Bueno, listo. Ya estamos. Ahora vamos a leerlo. ¿Cómo hacíamos para leer? ¿Cómo hacíamos para leer texto del teclado en vez de un archivo? ¿Qué hacíamos? Imaginen que estoy leyendo texto, pero del teclado, no del archivo. ¿Qué hacíamos? No, sí, si alguien se tomó el trabajo de tipear todo eso,
pero no de un archivo, sino que lo está tipeando en vivo, y queríamos recuperar o leer dicha información, básicamente usábamos el comando que está acá, ¿no? El get. O sea, hacíamos get, qué sé yo, información, o sea, leíamos la información y listo. ¿Sí? Pero esto leía no lee todavía, lee información que se tipea. Bueno, la realidad es que para leer información que no se tipea pero que está en un archivo es igual. Es en vez de get ponemos fget, que es una función asociada a archivos. En vez de get, fget. Bueno, la información siempre se leía en alguna variable que tiene que existir, así que vamos a declarar un char que se va a llamar información con una determinada dimensión que nos alcance para todo eso que sabemos que está escrito, así que siempre hay que tener cuidado con esto, ¿no? Que nos alcancen los caracteres en lo posible. Creo que en ningún momento escribí más de 100 caracteres, así que con 100 vamos a estar bien. Bueno, y así como está, ¿qué les parece que le falta al fget? ¿No? Yo les dije que funciona casi igual. Lo mismo que pasaba con el fprintf, funciona casi igual, pero hay que hacer una aclaración, ¿no? Si le estoy diciendo a mi programa que lea de un archivo, bueno, efectivamente, ¿no? Ya de movida acá hay 3 archivos. Por ende, no va a saber cuál leer. Le vamos a tener que decir cuál va a leer. Bueno, en nuestro caso es el que va a leer es el archivo arc. No hace falta el flush acá, porque eso era justamente para liberar el caché del teclado. Y acá no hay interacción con el teclado, así que no hace falta el flush. Bueno, entonces va a leer el archivo arc. Bueno, y lamentablemente solamente para fomentar que ustedes se equivoquen y para que yo me equivoque, en el fprintf el archivo lo aclarábamos al principio, ¿sí? Antes del fprintf poníamos el archivo. Bueno, acá lamentablemente no va acá el parámetro. Sería glorioso que en las dos funciones vaya al principio. Bueno, acá por algún motivo mágico, supongo que el creador ha sido otro, dijo, bueno, el parámetro del archivo va al final. O sea, hay que aclarar el archivo al final de la función, no al principio. Así que hay que tener particular cuidado con eso. Si uno lo hace en otro orden, no va a funcionar. Bueno, entonces de esa forma se guarda la información del archivo en esa variable que llamé información. Bueno, pero así como está, lamentablemente tampoco funciona. Hay que hacerle otro cambio más. Necesita otro parámetro extra. O sea, necesita 3 parámetros. ¿Dónde voy a guardar la información que leo? ¿De qué archivo estoy leyendo? Y el parámetro del medio nos indica cuántos caracteres como mucho querés que lea. En este caso yo como mucho puedo guardar 100 caracteres. Así que le voy a decir, bueno, che, como mucho, léete 100 caracteres. ¿Para qué es esto? Porque si en archivo hay demasiados caracteres, yo no voy a tener suficiente lugar para guardarlos. Entonces voy a seguir leyendo cosas que no estoy guardando. Entonces no tendría mucho sentido. Por eso se pone este parámetro, que es el que te indica, bueno, che, si hay más de 100 caracteres, léete hasta el 100. Y después deja de leer, porque ya no lo puedo guardar. Bien. Entonces hay que aclarar también la cantidad máxima de caracteres. Antes de ejecutar esto, bueno, no, lo voy a ejecutar y después les comento. Ahí ya estaría. Y ahora lo único que voy a hacer es un printf estándar, para que veamos que la info se recuperó. Recuperé la info. Porque si lo ejecuto así, va a funcionar, pero no me va a mostrar nada, por ende no sé si la lectura estuvo bien hecha. Así que voy a hacer un print sencillito que me diga a ver si de verdad lo que hice recuperó la data o no. Ahí estamos. Vamos a ver si de verdad se recuperó la data. Obviamente esto no tiene nada que ver con archivos, simplemente para que veamos si se recuperó o no la data y para que yo les siga explicando lo que sigue. Mandamos play, técnicamente se va a abrir este archivo para la lectura. La información se va a guardar en ese archivo. Bueno, y acá lo tenemos. Parecería que la info se recuperó, ¿no? Yo esto no lo escribí en ningún momento en el print. Eso no está escrito acá. Esto lo levantó del archivo. Entonces acá estamos viendo que pude levantar información del archivo. Y eso es nuevo. Y está bueno. ¿Sí? Recuperé info. Pero, ¿qué cosas han pasado? Si es que pasaron cosas. Y creo que está a la luz que pasaron cosas. No, miremos el archivo, por si no lo recuerdan.
qué cosas han pasado. No leyó los 100 caracteres. Bueno, va por ahí. Sí, no es exactamente lo que pasó, pero tiene un poco que ver. La respuesta es que lee solamente el primer renglón. Efectivamente, el gets lee solamente el primer renglón. Me está ignorando todo esto. Y eso pasa porque, y ahora es cuando yo les voy a explicar cómo funciona el gets. El gets funciona de la siguiente forma. El gets, en primera instancia, lee renglón. Lee un único renglón. O sea, por defecto lee el primer renglón. Pero después de leer, pasa al siguiente renglón. Es decir, lee el primer renglón y es como que hay un cursor imaginario que pasa ya al siguiente renglón. Por ende, si yo vuelvo a ejecutar fgets, va a leer el segundo renglón. Si yo vuelvo a ejecutar fgets, va a leer el tercer renglón. O sea, cada vez que ejecuto, lee el renglón en el que estás parado y pasa al siguiente. ¿Estamos? Eso es lo que hace. Por eso me leyó el primer renglón. Porque lo ejecuté una vez sola, leyó el primer renglón y pasó al segundo. Pasa que en el segundo no leí nada. ¿Estamos? Así funciona el fgets. O sea, funciona renglón por renglón. Lee un solo renglón y pasa al que sigue. Ok. Y además lee hasta que encuentra un /n o /0. Es decir, se para en el primer renglón, lee. ¿Y cómo sabe que terminó el renglón? Porque él lee el primer renglón. Entonces justamente lee hasta que encuentra un /n o /0. Cuando encuentra un /n o /0, dice, bueno, terminó el renglón, dejo de leer. ¿Sí? Este 100 es ¿para qué? Para que el fgets lea hasta que encuentre un /n, hasta que encuentre un /0 o hasta que lea 100 caracteres. ¿Estamos? Entonces así va a funcionar nuestro fgets. Va a leer hasta que encuentre un salto de línea. O en su defecto hasta que llegue a los 100 caracteres. En nuestro caso, leyó solamente la parte de Nico Grosso o una cosa así. No me acuerdo qué decía. ¿Por qué leyó hasta ahí? Bueno, porque encontró el /n. ¿Sí? Nico, gran profe. Vamos a verlo. En el caso que estoy mostrando, lo que hizo el fgets es leyó, encontró el /n. Como encontró el /n, dejó de leer. ¿Sí? Si estuviera en el último renglón, lee, encuentra el /0 y deja de leer. ¿Sí? Y si en este primer renglón hay demasiados caracteres, lee hasta que encuentra el 100 y te deja de leer. ¿Sí? Así es como funciona. /n, /0 o 100. ¿Estamos? Por lo general va a leer hasta el /n o /0. Estaría bueno que no nos pasemos con las dimensiones. Pero por las dudas tenemos ese 100 también que nos ayuda a evitar eso. Bueno, dicho esto, creo que ya está bastante a la luz lo que hay que hacer para que se recupere toda la info. ¿Qué les parece que hay que hacer si tengo que leer todos los renglones? ¿No? Yo les acabo de decir que si quiero leer 3 renglones, podría hacer algo así. Bueno, acá queda a la luz el camino de la verdad, ¿no? Si yo estoy ejecutando 3 veces el mismo algoritmo, quiere decir que seguramente necesita algún bucle de repetición, alguna estructura de repetición para ejecutar esto que me lea todo, ¿no? Bueno, y esto ya lo vieron en la materia que nunca me acuerdo el nombre, expresión de problemas y algoritmos, si no me equivoco. Ustedes ya saben leer datos, ¿no? Y ya conocen un poco el algoritmo incluso, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Exactamente. En esa materia lo llaman EOF, end.file. Acá se llama ligeramente distinta, pero la idea es la misma. Vamos a decir que mientras no sea el final del archivo, feof se llama acá. Mientras no sea el final del archivo. ¿De qué archivo? Y bueno, de este archivo. Hace esto, por favor. Le estoy diciendo que ejecute el gets, que guarde la información y que encima la muestre, mientras no sea el final del archivo. Entonces este get se va a ejecutar muchas veces. ¿Sí? Y bueno, probémoslo. Se ve bien. Voy a inicializar esta variable para que no me quede con basura. Ahí estamos. Vamos a verlo. Muy bien, ¿no? Funcionó.
Ahora sí, me leyó toda la info. Por acá me van a decir, ah, ahí funcionó mal. No, mentira, no funcionó mal. Había un renglón que estaba vacío, bueno, me leyó vacío. Pero funcionó bien, ¿sí? Ahora sí me recuperó toda la info. ¿Ven? Hay dos renglones que están juntos, hay un renglón vacío y hay un cuarto renglón. Así que funcionó bien. ¿Estamos? Entonces, de esa forma se recupera toda la información de un archivo. ¿Sí? Si quieren, le cambio un poquito la estética para que quede más parecido a lo que estamos viendo. Vamos así. Pumba. Un detalle no menor es que yo cierro el archivo. No sé si notan que además de cerrarlo acá, lo cierro físicamente. No lo dejo abierto, porque si lo dejo abierto, se rompe todo. ¿Sí? No lo dejen abierto porque no se puede ejecutar acciones sobre un archivo que ya está en uso. ¿Sí? Bueno, y ahí quedó con el mismo aspecto, ¿ven? Así que bueno, nada. Ya saben escribir y saben leer un archivo. Es mucho. Y es bueno. ¿Estamos? Bueno, ¿me han seguido hasta acá? Casi que podría terminar la clase acá porque con esto se pueden dar maña para hacer cualquier cosa. Pero como yo soy muy buena gente, voy a aplicar esto en algo un poquito más tangible. Pero de ahora en más no voy a hacer más nada nuevo, ¿sí? Voy a hacer esto un montón de veces con algunas particularidades, pero nuevo no vamos a ver nada ya. Esto, voy a replicar esto una y otra vez. Así que es buen momento para que me digan si me han podido seguir a la hora de la escritura y la lectura. Así como existe el fget, el fprint, existe el fscan, que bueno, ya vimos que el scan no está bueno, para archivos tampoco. Nos abre las puertas a algunas soluciones, pero yo voy más por el get. Y existen un montón más, las podrían googlear, ¿no? Que para escribir en determinados lugares, para leer determinadas cosas, hay muchas funciones, pero con estas dos nos alcanza y nos sobra para la materia, ¿no? Escribir y leer, no necesitamos mucho más que eso. Bueno, si no hay ninguna negativa sobre cómo vamos con los temas, prosigo. Para eso voy a cerrar esto. Chau a nuestro archivo, te vamos a extrañar. Vamos a levantar el proyecto viejo. A ver, a la hora de... ¿cuál era? Este. 5 del 9... ¿Será este? A ver, a la hora de escribir un archivo, el A, cada vez que se compila el programa, vuelve a escribir lo que se indica o solo lo hace una vez. Uy, no sé si entendí. Bueno, acá abre un archivo que es de la semana pasada, creo. Pero me sirve para tu pregunta. Si yo pongo una A, escribe el archivo que le estoy diciendo y sigue escribiendo desde donde se terminó. O sea, escribe a partir del final. No sé si entendí igual. A la hora de escribir un archivo con A, cada vez que se compila el programa, vuelve a escribir lo que se indica. No, obvio, bueno, sí, bueno, eso funciona exactamente igual que cualquier programa, ¿no? Cada vez que lo compilás, ejecuta las acciones. Así que si vos en las acciones tenés un A y un fprint, va a ejecutar el A y el fprint, efectivamente. Sí, sí. Eso cada vez que ejecutes el programa se va a hacer eso. Sí, sí, ahí entendí la pregunta. Bueno, este no era el archivo que les quería mostrar. Permítanme que salgo. No sé si te respondí con eso. Ahí, esperen que lo busco a mano, que me resulta más fácil. Si yo compilo 3 veces el archivo, bueno, sí, efectivamente, si compilás 3 veces el archivo, va a ejecutarte 3 veces el A con la escritura. Sí, efectivamente. Pinta que es este. Sí, este tiene mejor aspecto. A ver, vamos con este. Bueno, básicamente lo que estoy buscando es el archivo del ejercicio del vacunatorio, ¿no?
así seguimos sobre ese. Bueno, ahí no empiezo de cero. Eso es lo que estoy buscando. Bien, es este. Me costó encontrarlo, pero es este. Sí, es el ejercicio de vacunas. Vamos a seguir un poquito sobre este, ¿no? Teníamos las vacunas con su nombre y su lote, el ciudadano que tenía hasta 5 vacunas o dosis. Así lo toman acá. Y lo dejé con la versión que no usa tantos punteros, ¿sí? La práctica de punteros era justamente para que practiquen punteros, pues no hace falta que utilicen tanto todo el tiempo justamente los pasajes por referencia. Y lo que tenemos es un cargar ciudadano y mostrar ciudadano. Es lo básico que les mostré en la última presencial. Lo voy a ejecutar a ver si sigue funcionando esto y no rompí nada entre las clases que tengo. Porque ya lo usé el lunes 2 veces. Se ve bien. A ver, nombre del ciudadano, nos pide Nico. La vacuna, bueno, se dio la vacuna 1, la vacuna 2, la vacuna 3, la vacuna 4 y la vacuna 5. Pumba. Y funciona. ¿Sí? Esto es lo mismo que les mostré el viernes pasado. Ahí tenemos. ¿Sí? Está todo funcionando genial. Bueno, entonces, ¿qué les parece que vamos a mejorar de este programa? Si es que vamos a mejorar algo, ¿no? En base a lo que vimos hoy, con el main solo alcanza. Con el main solo va a salir a la luz lo que podríamos llegar a mejorar. ¿Qué les parece que es? Este archivo 3 lo borramos. A ver, tenemos el cargar ciudadano, que básicamente es un montón de... ¿Dónde está? Acá, cargar ciudadano. Que básicamente es un montón de gets, ¿sí? Es un get nombre y un for que llama a cargar vacuna. Y cargar vacuna justamente es lo mismo. Cargar vacuna es un montón de gets, ¿sí? Entonces, el cargar ciudadano es el equivalente a leer, ¿sí? Por ahora, ¿cómo lo hacíamos? Leíamos el teclado para que alguien ingrese Nico, vacuna 1, vacuna 2, vacuna 3. Bueno, es el equivalente entonces al leer el archivo. Vamos a tratar de leer un archivo y en ese archivo que esté guardado el ciudadano. ¿Ok? ¿Vamos con eso? O sea, este me va a leer los datos del ciudadano. En vez de hacerlo por teclado, lo va a hacer desde un archivo. Y el otro que tenemos es el mostrar ciudadano. ¿Qué es el mostrar ciudadano? Bueno, mostrar ciudadano es un conjunto de print muy simpático que llama a mostrar vacuna. Y mostrar vacuna es otro conjunto de print muy simpático. Entonces, el print es el escribir en consola. Por ende, podríamos hacer un equivalente a escribir en archivos. Entonces, lo que vamos a hacer es recuperar la información, pero ya no del teclado, sino de un archivo, y escribir los datos del ciudadano en un archivo, no en la consola. Bien. Vamos a empezar por el mostrar, que siempre es más sencillo. Así que voy a empezar por ahí. Mostrar teníamos dos, ¿sí? Teníamos el mostrar vacuna y el mostrar ciudadano. ¿Dónde está? Mostrar vacuna y mostrar ciudadano. Por ende, ahora voy a hacer alguno que sea para escribir. Podemos hacer un void en vez de mostrar vacuna, que se llame guardar vacuna. Que obviamente va a necesitar a la vacuna. O sea, si lo miran con cariño, es exactamente lo mismo que el mostrar, porque de hecho son iguales. Es lo mismo que el mostrar, por ende necesita la vacuna. Y vamos a hacer otro que sea para guardar el ciudadano. Ahí estamos. Bueno, y entonces, en vez de mostrar al ciudadano, lo que voy a hacer es... voy a guardar al ciudadano. Ahí estamos. ¿Sí? Voy a guardar al ciudadano en vez de mostrarlo. No lo voy a mostrar más por la consola. Simplemente lo voy a guardar en un archivo. Y bueno, vamos a pasar a hacerlo. Voy a hacer estos dos, guardar ciudadano y guardar vacuna. Lo voy a hacer acá. Pumba.
Empecemos por el guardar vacunas, si quieren. Y si no quieren también, porque me parece que es más fácil. Guardar vacuna, bueno. ¿Cómo es el guardado? ¿Cuál de las dos acciones voy a realizar? ¿Escribir o leer? Si voy a guardar las vacunas que acabo de ingresar al sistema. Es decir, hasta todas las clases anteriores a la de hoy, estábamos trabajando con información que estaba levantada en memoria. ¿Sí? Y yo mostraba por consola todo lo que tenía en memoria y guardaba los datos en memoria, todo en memoria. Ahora lo vamos a guardar en archivos. Entonces, el guardar, les acabo de decir que es el equivalente al mostrar, por ende, va a tener un aspecto muy parecido al mostrar. O sea, va a tener muchos print. Por ende, lo que vamos a hacer es un escribir. Vamos a escribir, en vez de en la consola, en el archivo. Perdón que repito esto, pero me parece que es muy ilustrativo esto último. Bueno, vamos con el escribir. Para eso necesitamos lo de siempre, ¿no? File, archivo, un puntero, un file, fopen. En este caso, vamos a escribir un archivo sobre lo que ya tenemos. No queremos perder lo que ya tenemos escrito, ¿sí? O sea, queremos escribir todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo les parece qué les parece que puedo hacer? Acá hay que tener cuidado, ¿no? El archivo todavía no está creado. ¿Cómo les parece que voy a guardar la vacuna? Sí. Yo no quiero perder la información de las otras vacunas, ¿no? Porque yo ya sé que van a ser muchas. Vamos al archivo a llamarlo vacuna.txt, no importa cómo se llama el archivo, lo que sí importa es que le pongamos A. ¿Sí? Hay que ponerle A. Para así cada vez que yo guardo una vacuna no pierdo las anteriores. Listo, eso ya está. Bueno, ahora vamos a escribirlo. Fprintf. ¿En qué archivo voy a escribir? El archivo se llama archivo, porque soy muy creativo con el nombre. Y ahora, ¿en qué formato quiero escribir a la vacuna? Bueno, y acá hay que tener un par de cuidados, ¿no? A ver, yo lo que quiero hacer es, la vacuna tenía un nombre, o sea, un porcentaje S, y un, creo que lote, ahora lo chequeo en la estructura, que no me acuerdo, y un lote, también es un porcentaje S. O sea, el print podría ser así. ¿Y de dónde saco los datos? De b.nombre y de b.lote. ¿Sí? Esto así va a funcionar. Y hacemos el fclose. Esto así como está va a funcionar y va a funcionar bastante bien. Pero aparecen los problemas. ¿Cuáles son los problemas? El problema es que a Nico le gusta escribir las cosas con guiones. Pero a Nahuel le gusta poner todo así juntito, dejando un espacio. Y después viene Manuel, que le gusta poner así varios numerales y una flechita como para indicar que viene otro dato. Entonces viene el momento en que cada uno guarda las cosas en el archivo como más le gusta, como le pinta en el momento. Y eso a priori no genera ningún problema, pero sí va a generar un problema cuando alguien quiera recuperar esa información, ¿no? Porque va a tener que entender cómo carancho guardaste la info vos. Si no sabe cómo guardaste vos la info, difícilmente la pueda leer y entender. Entonces aparecen un poco los estándares para el guardado de datos en archivos, que hay muchos, ¿no? Básicamente son formatos para escribir la información. Hay muchos. Nosotros nos vamos a quedar con uno de los más viejos, que todavía se sigue usando, que es utilizar delimitadores. Los delimitadores son caracteres o conjuntos de caracteres que justamente te delimitan el final de un dato y el comienzo del otro. Los más clásicos son la coma, el punto y coma y la tabulación. La tabulación son 4 espacios, o en su defecto el barra T, en C es barra T, tabulación. Esos son como los delimitadores más conocidos. Entonces, cada vez que uno escribe un dato, delimita con algún delimitador. Yo voy a usar el punto y coma, ¿sí? Que el coma y punto y coma son los que se usan en Excel, por ejemplo, cuando uno guarda en formato CSV, uno guarda en coma o punto y coma. Entonces, ya sabemos que va a haber un dato y cuando encontramos el punto y coma quiere decir que ese dato terminó y que empezó otro, ¿sí? Entonces, hay que guardar los datos con algún estándar, porque si no, nadie lo va a saber recuperar, nadie va a saber cómo levantar ese archivo. Bueno, listo.
Ese es el guardar vacuna, bien sencillito, no hay mucho más que decir. Bueno, y ahora vamos al el guardar ciudadano. Que cómo va a ser, bueno, créanme que va a ser muy parecido. Pumba, venimos acá. Vamos con el guardar ciudadano. Lo voy a dejar exactamente igual. Vamos a hacer otro archivo. Guardar ciudadano. Voy a usar el mismo delimitador. Sí, el ciudadano en este caso tenía un nombre que es un string y un ciudadano y un número de ciudadano. Así que vamos a cambiar esa máscara. Guardar ciudadano. Tiene un string, pero también tiene un entero. Y los datos los saco de C. punto, nombre y apellido, coma, C. punto, número del ciudadano. O sea, hasta acá es todo igual. ¿Sí? Pero el ciudadano, esto por ahí lo ven mejor si vemos el mostrar ciudadano. Vamos a mirar un rato el mostrar ciudadano. Miremos cómo era el mostrar ciudadano. Era lo que acabo de hacer, o sea, mostrar el nombre y el número, pero a su vez mostrábamos los datos de la vacuna. O sea, hacíamos el escribir de la vacuna. Bueno, entonces, cuando uno guarde la información del ciudadano, seguramente quiera guardar la información de las vacunas de dicho ciudadano. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Bueno, igual que con el mostrar. Hacíamos un for que iniciaba en i igual a 0, que terminaba en i igual a la cantidad de dosis, y le poníamos i más, o sea, no cambian nada. Y acá, ¿qué hacíamos? Acá llamábamos al mostrar vacunas, ¿sí? Bueno, ahora en vez de llamar al mostrar vacunas, vamos a llamar al guardar vacuna. Lo llamamos y le decimos, bueno, ¿qué vacuna quiero guardar? Y qué sé yo, la vacuna que tenemos en C. punto, vacunas, en la posición i. Entonces, cada vez que yo guarde al ciudadano, también voy a ir guardando las vacunas de dicho ciudadano. Si no, no tendría tanto sentido. Bueno, y creo que con esto ya está. Por ahí tenemos que revisar un poco los permisos, ahora lo vemos, pero a priori el algoritmo ya estaría. Primero lo compilo a ver si no cometí ningún error. Bien, 0 warnings, bien. ¿Me fueron siguiendo acá con la lógica? O sea, hice casi lo mismo que con los dos mostrar. De hecho, es idéntico, solamente que en vez de print dice fprint. Vamos, hasta acá. Perfecto, perfecto. Bueno, y llegó el momento de probarlo, a ver si esto funciona o no. Sí, va a funcionar. Me va a servir para hacer una aclaración. Nico, vacuna 1. O sea, acá se está ejecutando el cargar ciudadano, que no lo cambié. Funciona igual que siempre. Nico, vacuna 2, vacuna 3, vacuna 4, vacuna 5. Pumba. Terminó el programa. ¿Por qué terminó el programa? Porque yo saqué lo que decía mostrar ciudadano, lo saqué. Puse un guardar ciudadano. Por eso no me siguió mostrando cosas el programa. Es buen momento para ver si me generó los archivos. Y acá estamos. Acá están los dos archivos, parecería que se crearon. ¿Sí? Hay dos archivos que antes no estaban. Eso es bueno. Y vamos a ver si tienen info. La última hora es 9:06, así que algo hizo y lo hizo recién. Eso es bueno. Vamos a abrirlo. Y acá tenemos el ciudadano que acabo de cargar. Se cargó bien. Y las vacunas que acabo de cargar. Se cargaron bien. Me faltó el /n, pero se cargaron bien. ¿Sí? Vacuna 1 con ese código, vacuna 2, etc. ¿Vamos bien con esto? ¿Me han seguido? Ahora le pongo el /n así queda más prolijito, pero ha funcionado. Lo voy a volver a borrar. Pumba. Así no se carga otro ciudadano con otra vacuna, etc. Voy a borrar el ciudadano y voy a borrar la vacuna. Ahí estamos. Y el que me quedó feito es el... acá. El guardar ciudadano, este estaba bien. El problema era el guardar vacuna, ¿no? Que cuando guardo la vacuna, ¿dónde está? Acá. Escribo, pero estaría bueno dejar un renglón. Así cuando vuelvo a escribir, no me escribe en el mismo lugar. ¿Estamos? Bueno, voy a volver a ejecutar, pero le voy a cambiar un poco los nombres. Así vemos que funciona un poquito mejor. Vamos a ver. Nombre.
Brenda Gómez. Vacuna. Vamos con la Moderna. Después le dieron otra Moderna. Después vino la Pfizer. Después vino la Sputnik, creo que se escribe así. Y después le dieron la Sputnik Vida. Pumba. Bueno, terminó el programa. Vamos a ver qué quedó en los archivos, si es que quedó algo. El ciudadano se lo ve bien, Brenda Gómez. Y las vacunas de Brenda Gómez se ven bien, ¿no? La Moderna con su código. Bueno, ¿ven lo que acabamos de hacer? No lo mostró por pantalla, pero lo guardó en un archivo. Por ende, si yo mañana ejecuto este programa, la información va a estar. Esto no se borra cuando yo apago la máquina o cuando hacemos cualquier cosa, ¿sí? Esto sigue estando acá. Sin embargo, la consola sí. Cada vez que perdíamos el programa, perdíamos la consola. ¿Vamos bien hasta acá? Buenísimo. Y vean lo importante de definir el delimitador, ¿no? Si yo defino bien el delimitador, sé dónde empieza y dónde termina cada dato, ¿no? Todo esto es el nombre. Cuando llego al punto y coma, ya no es más el nombre, pasa a ser el lote. Leo hasta el punto y coma, lote. Leo hasta el punto y coma, lote, etc. ¿Sí? Entonces, fundamental el punto y coma para definir bien dónde empieza un dato y dónde termina el otro. El punto y coma o lo que quieran, pero usar un delimitador único y comentárselo a la persona que va a recuperar tu info. Bueno, y ahora llegó el momento de la mezcla de números y letras. Sí, eso lo mostré el otro día. Lo muestro. Eso es en vacuna, creo. La vacuna era la que tenía la combinación. Sí, habíamos definido un diccionario con todas las posibles combinaciones de cosas que quieras. Y me paraba aleatoriamente en cualquier posición de este diccionario por medio de un aleatorio. Sí, el diccionario tiene 36 caracteres o una cosa así. Me paro de un número del 0 al 36 y eso me dice qué letra o qué carácter agarro. Sí, esa es la forma que lo vimos la clase pasada. Bueno. Y ahora vamos a esto último, ¿no? Ya pude suplantar el mostrar por un guardar. Ahora vamos a suplantar el cargar ciudadano por el leer ciudadano o recuperar ciudadano, como quieran verlo. Yo lo voy a llamar leer ciudadano. Voy a hacer la función que lea al ciudadano. ¿Qué quiere decir que lea al ciudadano? Que recupera la información que está acá. O sea, va a recuperar la información del archivo. O sea, va a levantar esa información que alguien más guardó, que por ahí la guardaron hace días con mi programa, la voy a recuperar y la voy a levantar en memoria para que la pueda utilizar. Ah, eso, gracias. Ese era el comentario que quería hacer, porque yo creo que hoy a la mañana lo dije mal. De hecho, estoy seguro que lo dije mal. Yo les dije que la A no generaba el archivo si existía, ¿sí? Y después me acordé que el lunes me di cuenta que era mentira eso, que también lo crea. Así que la A también crea el archivo por más que no exista, que de hecho fue lo que pasó. Yo los archivos los había borrado y sin embargo con la A se crearon. Sí, así que esa no es una diferencia. Gracias, era justo lo que quería decir y me fui por las ramas. La A también crea el archivo. Yo tenía entendido que no, pero sí, también lo crea. Entonces lo que me pregunta Ariel es lo correcto, che, entonces usamos siempre la A. No usen siempre la A, porque cuando quieren escribir sobre un archivo que no saben quién creó, primero bórrenlo, ¿no? Por las dudas. O tengan la W como artilugio para borrar todo lo que está escrito por si estaba mal. Hagan alguna validación con alguna lectura. Si algo está mal, bórralo y empecé a escribir bien. Estamos de acuerdo que la A es mejor, pero no hay que casarse con la A porque en algún momento por ahí necesitas borrar toda la info y empezar a escribir de cero. Pero en líneas generales la A va a ser mejor. Eso estamos de acuerdo. Bueno, listo. Vamos a entonces leer el ciudadano. Va a ser parecido a cargar ciudadano. O sea, va a recuperar información y va a generar un ciudadano. Eso no va a cambiar nada. Pero no lo va a pedir del teclado,
sino que lo va a hacer directamente desde el archivo. Entonces vamos con esto, vamos con leer ciudadano. Bueno, ¿cómo sería leer ciudadano? Leer ciudadano es exactamente igual que el cargar ciudadano en el sentido que lleva los gets. Es el equivalente a la lectura. Y nos retorna un ciudadano. Así que vamos a hacer una estructura, ciudadano. Se puede llamar C o como quieran. Y el retorno del ciudadano. Pero ahora vamos a tratar de cargar a este ciudadano C. Y viene lo interesante. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a abrir un archivo. Pero en este caso lo voy a abrir para la lectura. El archivo se llamaba ciudadano.txt. Y lo voy a abrir para la lectura, no para la escritura. Ahí estamos. Lo abrí para leerlo. Bueno, ¿y qué hacíamos ahora? En este aspecto me refería que hoy ya no iba a hacer más nada nuevo, ¿no? Porque si se fijan, antes lo que hice fue un escribir. Un escribir re sencillito, que lo único que hice le puse un punto y coma entre medio. Pero era un escribir. Bueno, y ahora voy a hacer una lectura. Y la lectura la voy a hacer igual que como se las enseñé. ¿Sí? Mientras no sea el final del archivo, leo. Estamos, estoy haciendo lo mismo que hice hoy en el main. La misma cosa. Una variable para guardar, muy bien. Char info, datos o como quieran llamarlo, de alguna extensión que sepa que me alcance para guardar cada renglón. Yo cuando se los expliqué les dije que alcance para guardar toda la info. Mentira, no tiene que alcanzar para toda la info, tiene que alcanzar para cada renglón, porque la lectura la hacemos renglón por renglón. Y yo sé que en cada renglón voy a tener guardado un nombre que tiene 30 y un número de ciudadano que tiene 6. O sea, con un 36 me alcanza. Podemos redondear en 50 si quieren. Total es una variable local del while, que cuando terminemos la función la variable va a desaparecer, por ende va a dejar de ocupar memoria. Así que si me extiendo un poquito en la dimensión no pasa nada, porque ocupa memoria pero momentáneamente. Así que nada, lo importante es que alcancen la cantidad de elementos. Bueno, y ahora hacemos el fgets. Fgets, voy a guardar en esta variable que se llama datos una cantidad máxima de 50 caracteres, porque es lo que acabo de definir, y lo voy a leer del archivo. Listo. Ahí estamos. Ahí recupero a cada uno de los ciudadanos. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo ven esto? Así como está, ¿qué me falta? Yo acá tengo recuperada la información del ciudadano. En este caso es uno solo, ¿no? Del ciudadano en datos. Pero yo quiero recuperar un ciudadano, un C. Entonces lo que habría que hacer es que el ciudadano sea exactamente igual a los datos. A ver si se entiende. Yo tengo los datos del ciudadano recuperados. Entonces, al terminar este gets, me queda algo así como datos, igual, qué sé yo, Nico Pérez o Brenda Gómez, creo que era, punto y coma, el número. Sin las comillas, si querés. O sea, el fgets me recupera esta información, que es la información que necesito para el ciudadano. ¿Estamos? Entonces yo hago que el ciudadano sea exactamente igual a los datos. ¿Y cómo lo ven a esto? Se ve bien, bastante bien. No, el ciudadano tiene un nombre y tiene un código. Y eso es lo que acabo de recuperar con el fgets. Pero me parece que hay algún comentario como para hacer. Va por ese lado, a ver. Datos es un string, es un arreglo de caracteres. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y C no es ni cerca un arreglo de caracteres. C es una estructura. O sea, no puedo igualar una estructura con un arreglo de caracteres. El string copy tampoco es una solución, porque el string copy es para copiar caracteres en caracteres. Por ende, acá hay una incompatibilidad gigantesca de datos. Esto es un string, un arreglo de caracteres, y esto es una estructura. Y eso no me gusta para nada. Entonces lo que tenemos que hacer es transformar este string en datos del tipo ciudadano. Hay que hacer un casteo, pero el casteo no es algo que ya venga hecho en C, porque este es un casteo muy personal nuestro. Vamos a tener que hacerlo a mano. ¿Sí? Entonces podemos llamarlo
me gustó la palabra casteo. Casteo texto a ciudadano. A ver que se entienda. Lo que voy a hacer es transformar este texto, el texto de dato, lo voy a transformar a un ciudadano. Para que yo pueda hacer esta igualdad. Si no, no voy a poder igualar jamás esto. ¿Sí? Eso es lo que voy a tratar de hacer. Bueno, entonces, esa función no existe. Obviamente no existe. Casteo es una transformación de datos. Si quieren lo llamo transformación de datos. Era lo que hacíamos en las primeras clases para transformar un entero, un float, por ejemplo. ¿Sí? Si quieren lo llamo transformar. Transformar texto a ciudadano. Por ahí queda más tangible de esta forma. Voy a transformar el texto a un ciudadano. Esa función no existe. No es que está acá. Hay que hacerla. Vamos a hacerla. No hay problema. Esto ya no tiene nada que ver con archivos. Esto ya es más manejo de array. De array, ¿no? Así que, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, por lo pronto la función me va a devolver un ciudadano. Ciudadano. Se llamaba entonces transformar texto a ciudadano. Ahora chequeo la sintaxis si era así. Transformar texto a ciudadano. Y lo que recibe por parámetro no es otra cosa más que un char que se llama caracteres o datos, como quieran llamarlo, que con 50 nos alcanza. Vamos a hacerlo así medio a mano. Entonces voy a transformar esta info que me llega. Esperen que saco esto que ya no me sirve. Esto no lo voy a usar más. Esto tampoco. Ahí estamos. Voy a transformar. ¿Dónde está? Acá. Este dato que tiene 50 caracteres en un ciudadano. Por medio de esta función que acabo de declarar. Bueno, vamos a hacerla. Es fácil, pero no tan fácil. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Recibe una colección de caracteres, recibe esto y lo transforma en un ciudadano. O sea, tengo esto y tengo que pasarlo a un ciudadano. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Lo primero que tenemos que hacer es, obviamente necesito al ciudadano que voy a retornar. Así que pasamos a lo mismo de antes, ¿no? Struct ciudadano. Lo voy a llamar ciu, c, como quiera. No importa, es un nombre local. Return ciu. Pero ahora este ciudadano va a venir dado por esta info. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Y medio que lo estuve comentando un poco antes de empezar a hacer todo esto. Es por eso que aparece la importancia del delimitador. Exacto, lo que dice Manuel. Hay que ver dónde está este delimitador. Porque este delimitador es el que nos abre el juego. Nos dice, bueno, che, vos leete hasta el delimitador y ahí está el nombre. Y lee del delimitador para la derecha, que ahí está el número. Y es eso. O sea, lo primero que necesitamos es saber dónde está ese delimitador. Entonces voy a declarar posición del delimitador, lo voy a llamar así, posición del, que va a ser la posición donde vamos a encontrar el delimitador. Entonces voy a hacer una búsqueda secuencial sobre estos caracteres para encontrar el punto y coma. Una búsqueda secuencial que si ustedes ya la tienen hecha, porque ya habíamos hecho búsquedas secuenciales, la pueden usar. Si no, la hacemos, que son 2 renglones. O sea, voy a recorrer desde el carácter 0 al carácter 49 de mis caracteres, ¿sí? A ver si encuentro el delimitador, que en este caso es el punto y coma. Entonces voy a decir que si mis caracteres en la posición I son exactamente iguales a el delimitador, que en este caso es un punto y coma, si yo encuentro esto, quiere decir que la posición del delimitador es exactamente la posición en la que yo encontré el delimitador. ¿Estamos? Una búsqueda secuencial re sencillita. Entonces la posición del delimitador inicialmente es -1 por si no hay ningún delimitador. Y si encuentro 1, pasa a ser justamente esa posición. Una vez que encuentro un delimitador, podemos forzar para que cierre, para que salga del for, igual 100 y listo. De esta forma salgo del for. Una búsqueda secuencial, sencillita. Vamos hasta acá. O sea, con este for busco el punto y coma. Listo, para saber dónde está, porque si no sé dónde está, difícilmente puedo hacer la lectura.
Vamos hasta acá. Ahora lo que voy a hacer es, voy a recuperar el nombre en una variable y recuperar el número en otra variable, en dos variables para recuperar información. Variables para recuperar la info leída. Son variables auxiliares que no son las variables exactamente de la estructura, simplemente para que nos quede más sencillo el algoritmo. Una variable va a ser para el nombre, ¿sí? Acá voy a guardar el nombre, o sea, el Nico Pérez lo voy a guardar momentáneamente acá. La dimensión no nos importa mucho, lo que sí nos importa es que nos alcance para guardar lo que habíamos guardado. Ahí estamos, auxiliar del nombre. Y otra variable auxiliar para guardar momentáneamente el código de 6 dígitos que tenía el ciudadano, ¿sí? El ciudadano tenía un código de 6 dígitos, así que tengo que poner un número que me alcance para eso, por ejemplo un 7, un 8, lo que quieran. Ahí estamos. Entonces voy a, que se entienda lo que voy a hacer, voy a guardar Nico Pérez, lo voy a guardar acá. Y el número lo voy a guardar acá. Las variables auxiliares no son obligatorias, pero son para facilitar el algoritmo, porque yo voy a extraer texto, lo voy a guardar en texto. Voy a extraer texto y lo voy a guardar en texto. Y después en cada una de estas variables las puedo guardar directamente en la estructura. Me parece lo más fácil para explicárselos, pero podrían no usarlas. Vamos hasta acá, ¿se entiende lo que voy a hacer? Voy a extraer Nico Pérez y guardarlo acá. Y extraer el número y guardarlo acá. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo hago eso? Voy a tener que ir recorriendo mis caracteres hasta llegar al punto y coma. O sea, es un for que empieza en 0 y que termina en la posición del punto y coma. Vamos con un for que inicia en igual a 0 y ¿dónde termina? Termina en la posición del delimitador. Y menor que la posición del delimitador. Ahí estamos. Entonces ahí me muevo del 0 hasta el delimitador. Y más. De esta forma recorro del 0 al punto y coma. Vamos. Están siguiendo acá el planteo de lo que estoy haciendo, más allá de que por ahí ahora se me pierdan un poco con el for. Que entiendan lo que estoy haciendo. Silencio un segundito. Ahí estamos. Bueno, y nada, ahora lo único que hacemos es una asignación de caracteres en caracteres. Es decir, cada carácter de caracteres lo guardo en el nombre auxiliar. Entonces lo que hago acá es nombre aux en la posición i. El auxiliar del nombre en la posición i es exactamente caracteres en la posición i. Es decir, a ver, la posición 0 de Nico lo guardo en la posición 0 del nombre. La posición 0 de la i la guardo en la posición 1 de Nico, la posición, me hice bolas, de nombre. La posición 2 que tiene una C de caracteres lo guardo en la posición 2 de nombre. Y así, carácter por carácter voy guardando en el nombre auxiliar. Y esto va a terminar cuando llegue al punto y coma. Listo, de esta forma, si todo lo que hice está bien, va a quedar el nombre ya guardadito acá. Y ahora me falta el último for y terminamos con el algoritmo. El último for, ¿qué va a hacer? ¿Dónde va a empezar? Ya no va a empezar en 0, va a empezar acá, en el 2. ¿Y en el 2 dónde es? Es la posición del delimitador, pero la que le sigue. De la posición del delimitador más 1. Porque empieza no del punto y coma, sino del siguiente. ¿Y hasta dónde va a leer? I menor a. Y acá hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque tiene 50 caracteres. O sea, yo podría poner un 50 acá. Y esto estaría bien. Pero estamos leyendo demasiada información. Si nosotros sabemos que va a haber 7 cosas nada más. No sea cosa que estemos leyendo cosas de más. Entonces, para evitar eso, lo único que decimos es, bueno, no hay problema. De la posición del delimitador voy a leer como mucho 7 posiciones más. ¿Sí? Pues son las 7 que voy a guardar. Las 6 que tenemos para el código y una más para el /n. No hace falta que pongamos el 50, porque el 50 nos puede generar algún tipo de inconveniente. Vamos hasta acá. Bueno, entonces leo de la posición que le sigue al delimitador. Eso es como lo importante del algoritmo. ¿Sí?
Me faltó el I más, dale, perdón. Sí, es que quiero silenciar a... Tomaste silencio, perdón. No encontraba la opción. Ahí estamos. Justo lo tenía en una posición de pantalla que me molestaba y no podía silenciarlo. Ahí está, listo. Bueno, ahí estamos. Y gracias, pongo el I más. Listo, genial. Bueno, entonces me estoy moviendo de la posición siguiente a la del delimitador y vamos a ir guardando los datos. ¿Dónde los voy a guardar? Los voy a guardar en el auxiliar de... ¿Cómo se llamaba? ¿De código? No, código auxiliar. Lo mismo que antes. Y voy guardando los caracteres. Los caracteres de cada una de estas posiciones. Posición I. ¿Sí? Y ahora, acá viene un cuidado interesante que hay que tener. Es que en el otro for, como la I empezaba de 0, yo iba guardando en la posición 0 del nombre, etc. Ahora el I no empieza en 0, empieza en otro número, que podría ser, que yo, el 20. Entonces yo no quiero ir guardando en la posición 20 del código auxiliar, yo acá quiero ir guardando en la posición 0. Entonces para hacer eso, lo que nos conviene hacer es, bueno, guardo en la posición I, pero le resto todo lo que ya le había sumado. ¿Para qué? Yo quiero que el código del auxiliar empiece en 0. El que no quiero que empiece en 0 es el de caracteres. Caracteres quiero empezar de acá. Pero el guardado lo quiero hacer desde la posición 0 de este código. Entonces, la mejor forma de hacer eso es irle restando todo lo que le sumé para el desplazamiento. Entonces, a posición 0, guardo lo que está en la posición 12. Posición 1, guardo lo que está en la posición 13. Y así. O sea, esto es lo menos intuitivo de todo el algoritmo. Todo lo otro es bastante sencillito. Bueno, y una vez que tenemos eso ya casi terminamos. ¿Por qué? Porque ya tengo los dos datos guardados en código de nombre y código auxiliar de nombre y auxiliar de código. Lo único que me queda es hacer que el ciudadano punto número de ciudadano sea exactamente el código auxiliar. Pero acá seguimos teniendo un problema de datos, ¿sí? Porque el código auxiliar es un char y el número de ciudadano es un entero. Acá hay que hacer un casteo, pero hay que hacer un casteo que ya nos da C, no es un casteo que hay que hacerlo nosotros a mano. Uno podría pensar, esto es un char y lo voy a transformar a int, podríamos hacerlo así. Bueno, así no funciona exactamente. Este casteo no sirve, ¿no? Porque este es un casteo que transforma tipos de datos que están contenidos en otro tipo de dato. Y el char no está contenido en los enteros, ni los enteros en los char. O sea, así a mano no sirve. Pero sí habíamos visto una función en la unidad 3, ¿sí? Que transformaba caracteres a enteros. Atoy se llamaba, ¿sí? Cuando hicimos lo de la patente por primera vez, utilizamos la función atoy. La función atoy hace array to int. Transforma un array de caracteres en un entero. Esta la habíamos usado para simplificar un poco el ejercicio de patentes en la unidad 3, en PowerPoint 3 o PowerPoint 4. De esta forma transformé el char a un entero. Glorioso. Y ahora lo único que nos falta es el nombre. Nombre y apellido, y acá guardo el nombre auxiliar y vamos a ponerle strcopy, acá sí el string copy que alguien muy bien había adelantado. Entonces, a modo de resumen, lo que estuve haciendo, ¿no tiene lima más todavía? A ver, for ¿dónde? No tiene punto y coma ni limas más. Ah, gracias, punto y coma, no había visto el punto y coma, gracias. Sí, eso no iba a andar ni por casualidad. Bien. Entonces, ¿se entiende lo que hice? Esta función agarra esto, lo desmenuza por medio de buscar dónde está el delimitador, lee la primera parte y lo guarda en auxiliar del nombre, lee la segunda parte y lo guarda en código auxiliar, y después el código auxiliar lo guarda en el código ciudadano y el nombre auxiliar lo guarda en el nombre del ciudadano. Por ende, después retorno al ciudadano. Y de esa forma transformé texto a ciudadano. Es un proceso bastante engorroso, pero creo que el procedimiento se entiende. Leo el punto y coma, leo hasta el punto y coma, leo después del punto y coma y listo. ¿Sí? De esa forma transformé el texto a ciudadano. ¿Sí? Bien. Entonces ahora esta línea ya tiene sentido. ¿Sí? Porque esta línea ahora sí
recibe un texto, lo transforma a ciudadano y lo iguala a un ciudadano. Así que esa línea ya no tendría incompatibilidad de tipo de dato. Ya esta línea estaría bien. Ahora cuando termino la clase hago la observación que dice Manuel, pero ya te lo adelanto, ¿no? Si tenés más de 2 datos, vas a tener 2 puntos y comas, por ende necesitas 2 posiciones del punto y coma. ¿Sí? Entonces en vez de 2 for vas a tener que hacer 3 for. ¿Sí? Los for van a depender de la cantidad de datos que tenés en la lectura. ¿Estamos? Porque va a haber 2 posiciones del punto y coma, efectivamente. Es un proceso bastante artesanal, que con los archivos binarios es más fácil hacer esto. No mucho, pero es un poco más fácil. Bueno. Listo, ya tenemos generado el ciudadano. Eso es bastante, es un montón. Es muy bueno. Tenemos el ciudadano listo. Ahora, ¿qué les parece que falta, si es que falta algo? ¿Cómo lo ven? O sea, yo ya tengo el ciudadano. Voy a cerrar el archivo antes que me olvide. Fclose. Técnicamente, si yo hice todo esto bien, recuperé al ciudadano y lo guardé acá en C. Pero ¿qué falta del ciudadano? Si es que falta algo. Exactamente, hay que recuperar las vacunas del ciudadano. O sea, volvamos a leer ciudadano. O cargar ciudadano se llamaba. Esperen que lo encuentro. Acá, cargar ciudadano. Hacía la ingesta de datos y después hacía lo mismo con las vacunas. O sea, tenemos que seguir con el mismo criterio. Si yo acá hice esto para leer los datos del ciudadano, ahora vamos a tener que hacer lo mismo para leer los datos de la vacuna. Podrían hacerlo en una función aparte. Yo me voy a tomar el atrevimiento de hacerlo en esta misma. Total, la ejecución es una sola. ¿Sí? ¿Para qué? Para que vean que lo que voy a hacer es lo mismo. ¿Sí? Quiero que quede claro que lo que estoy haciendo es casi lo mismo. Hago copiar y pegar. ¿Sí? Para que vean que es lo mismo. Le voy a cambiar el nombre al archivo, porque es otro. Archivo de vacunas. El archivo de vacunas se llamaba vacuna o vacunas, no me acuerdo, permítanme que lo veo. Se llamaba vacuna en singular, .txt, o sea, abro el archivo de vacunas. Mientras no sea al final del archivo de vacunas, hago lo mismo. Genero una variable cualquiera, datos, ¿sí? Cualquiera, no importa cuál es. Hago la lectura de los datos, que acá va a recibir las vacunas, no el nombre, pero va a recibir las vacunas. ¿Sí? Y ahora lo que hago es, me paro en el ciudadano. El ciudadano se llamaba C. Esto está bien. Pero del ciudadano tengo que entrar a las vacunas. ¿Sí? A cada una de las vacunas del ciudadano por medio del índice I. Agarro los datos y los datos los tengo que transformar de texto a, en vez de a ciudadano, a vacuna. Estamos, pero es exactamente lo mismo. Y después cierro el archivo de vacunas. Entonces lo hice en la misma función para que vean que es idéntico. Para que no se me pierdan si armo otra función más. Pero hice un copiar y pegar. Ahora, ¿qué cosas hay que cambiar? Bueno, hay que cambiar 2. Hay una que está muy clara y otra que no tanto. Cuando yo me estoy moviendo en las I vacunas, eso funciona con un for, ¿no? Pero yo acá no estoy haciendo ningún for, estoy haciendo un while. Bueno, y esto ya sabemos que cuando uno trabaja con el while, el índice lo tiene que hacer a mano, ¿no? Digo, bueno, el índice vale 0 inicialmente. Hago el while, uso el 0, pero cuando terminé de usarlo, tengo que incrementarlo. Lamentablemente, no es automático como el for. Pero bueno, en el for ponemos el i más en algún lado, así que tampoco es que estamos escribiendo mucho de más. De hecho, en el for ponemos int i igual 0, i más y ponemos el menor, así que es casi lo mismo. ¿Sí? Bien, entonces de esta forma me muevo por cada una de las vacunas. Pero lamentablemente todavía me falta hacer esto. Transformar texto a vacuna. Qué garrón. Que hacer otra vez lo mismo que hicimos acá. Transformar texto a ciudadano, pero ahora vamos a transformar texto a vacuna. Y lo que nos devuelve es una vacuna, obviamente.
recibe una colección de caracteres y las transforma a una vacuna. ¿Estamos? Pero voy a hacer lo mismo, ¿sí? Muy parecido a lo que voy a hacer. De hecho, tan parecido que lo que voy a hacer es agarro, transformar texto a ciudadano, lo voy a agarrar y lo voy a transformar en vacuna. Vamos a hacer modificaciones a esto para que lo que me retorne sea una vacuna. Entonces, por ende, me va a retornar una vacuna. Se va a transformar texto a vacuna. Recibe la misma cantidad de caracteres, eso no cambia. Lo que me retorna es una vacuna, no un ciudadano. Vacuna que la voy a llamar B. Acá es donde les decía que es importante que el formato de la escritura sea el mismo, ¿no? Y bueno, justamente las vacunas también las guardamos con el mismo delimitador. Entonces, acá no hay que cambiar nada, ¿no? La posición del delimitador es la misma, no parecería que haya que cambiar nada. Bueno, con los auxiliares sí hay que cambiar cosas, ¿no? Porque la vacuna tenía un nombre y tenía un lote más que un código. Pero nos podemos tomar el atrevimiento de que en vez de que se llame lote se llame código, por lo menos momentáneamente. Y el nombre de la vacuna que se llame nombre. Así que para no cambiar cosas podemos dejar estos auxiliares idénticos. Por ende, si los auxiliares se llaman igual, los dos for también se podrían llamar iguales. No hay mayores problemas con eso. ¿Sí? Lo dejo igual. Y ahora llegamos a esta parte. Esta parte obviamente sí va a haber que cambiarla. ¿Cómo va a ser? Bueno, string copy. Y me paro en la vacuna. Punto. Lote. Y acá sí. El lote es lo que acá se llama código auxiliar. Internamente se llama código auxiliar porque no lo quise cambiar. Y por último, nombre de la vacuna, creo que se llama esto. Nombre. No me acuerdo cómo se llama la estructura, permítanme ver. Nombre, efectivamente. El nombre de la vacuna va a ser lo que estuve guardando en nombre aux. O sea, es idéntico, solamente que, como les decía, solamente que no necesitamos hacer ningún casteo porque acá es todo el tipo char. ¿Sí? Exactamente, eso quiero analizar un poco, a ver si estamos bien con la cantidad de elementos. Miremoslo. El nombre de la vacuna, no había restricción para el nombre de la vacuna, pero tenemos la restricción del 20. ¿Sí? Así que tenemos que poner un número que nos alcance como para esos 20 caracteres. Ya llegó, pusimos 30, lo dejamos. Con el que sí seguramente haya que jugar es con el código auxiliar. ¿Por qué? Porque el código de la vacuna tenía 10 elementos, no 6. Por ende, vamos a necesitar 10 como mínimo y uno más para el barra 0 o barra n. Así que vamos con 11. El código. Entonces, ese 11 que me va a hacer que cambie. Ese 11 me va a hacer que cambie el segundo for, ¿no? El que leía desde el punto y coma en adelante. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta los 11 caracteres que podemos llegar a guardar en el código del auxiliar. Y creo que no hay que hacer ningún otro cambio. ¿Sí? Entonces volvemos a la función que estábamos terminando de hacer. Acá estamos. Abrí el archivo de vacunas. Lo leo mientras no sea el final del archivo. Transformo cada uno de los renglones a vacunas. Los guardo en el array de vacunas del ciudadano. Y cierro el archivo de vacunas. Parecería estar bien. Vamos a ver si este retorno lo puse. Retorno ciudadano, sí. Y la vacuna. Acá me equivoqué, ¿ven? La vacuna retorna una vacuna, no retorna un ciudadano. Ahí estamos. Se ve bien. Creo. Bueno, y de esta forma terminamos. Terminamos de hacer la lectura, la recolección de los datos. Bueno, es un buen momento para compilar. Y ver si no hay ningún error de sintaxis, por lo menos. Bastante bien, sospechosamente bien. Porque estamos de acuerdo que el proceso es bastante engorroso. ¿Sí? Es muy fácil equivocarse. Vamos a ver si no metimos la pata. Y bueno, vamos a ver qué pasó acá. Voy a leer el archivo. Y en vez de guardarlo otra vez, lo voy a mostrar para ver si de verdad funcionó. Vamos a mostrar ciudadano. A ver, el testeo del guardado ya lo hicimos y andaba bien. Ahora voy a hacer el mostrar ciudadano. ¿Sí? Probémoslo, a ver qué pasa. Vamos a darle play.
Bueno, ahí me tiró un warning medio raro. Y bueno, nada. No sé si lo están notando, pero re bien. ¿No? Esto que acabo de hacer es la gloria pura. O sea, estoy recuperando los datos que alguien en algún momento se tomó el trabajo de tipear. Datos que no acabo de hacer yo. No hubo que teclear nada porque alguien ya lo tecleó, ¿sí? Y nada, buenísimo. Está todo bien, está todo sospechosamente bien. Bueno, a ver. Volvemos a, qué sé yo, a Ciudadano. En vez de Brenda Gómez vamos a ponerle Walter N. Y vamos a cambiar alguna vacuna. Vamos a cambiar la Moderna por... no sé cómo se escriben, Sinopharm. Tengo idea cómo se escribe. Sinopharm. Listo. Y vamos a cambiarle el código para que se note que estamos cambiando algo. Ojo con la cantidad de caracteres, ¿no? Son 3. Vamos a dejarlo así por la duda. Ahí está. El CC lo voy a cambiar por 1.1 y el NA por 1.1. Sí, hice un par de cambios. Tendría que decir Sinopharm y 1.1. Guardar. Y además cambié el nombre del muchacho. Y acá está, ¿ven? O sea, no es que me está mostrando siempre lo mismo, sino que me está mostrando los datos que están en el archivo. De hecho, de esta forma uno podría generar la información con un Excel o directamente con el bloc de nota y recuperarla en CodeBlocks, ¿sí? En C. Y de ahora en más, por ahí no se nota, ¿no? Pero de ahora en más está todo guardado en C1. Por ende podemos ordenar las vacunas, etc. ¿Sí? Buscar la vacuna con el código más grande, qué sé yo, ese tipo de cosas. Entonces, hemos recuperado información que se generó en algún otro momento, no en el momento de ejecución de nuestro programa. Entonces, de esta forma, podemos persistir nuestros datos. Todos los datos que se generan con nuestro código los podemos guardar en un archivo y a futuro lo podemos recuperar si es lo que queremos hacer. Así que bueno, re bien. Una muy linda clase, muy útil la clase esta. No es el centro de la materia, reitero eso. O sea, yo en el parcial no les voy a tomar nada complicado de esto. Imagínense que esto que está acá, esto es espantoso. Es feo, no les voy a tomar algo tan rebuscado como esto. En los ejercicios que tienen en PowerPoint tienen para guardar algunos datos en archivos y recuperarlos. Pero es replicar esto. Pero así todo siempre hay que tener muchísimo cuidado con las dimensiones. Por ende, para tomarlo a las corridas en un parcial, es fija que no lo van a hacer bien, así que no les voy a tomar nada tan rebuscado. Lo que sí por ahí les puedo llegar a tomar es alguna escritura muy sencilla, ¿no? Las escrituras son fáciles, son del Fprintf. No solo que es algo importante, me animo a decir que es lo más importante que hemos visto en toda la materia. Estamos guardando la información. Antes no guardábamos la información. Ejecutábamos a cada rato lo mismo. Es como cuando, no sé, los jueguitos viejos, uno siempre que empezaba a jugar, empezaba de cero. Re triste, ¿no? Querías pasar el jueguito de Bob's Pony o el Mortal Kombat y tenías que empezar de cero. Otra vez pelear las 20 peleas que son re fáciles hasta que llegas a la difícil y te matan otra vez. Re triste, ¿no? Ahora, ¿cómo es? Cuando uno juega un juego, empieza de donde lo dejó, ¿no? Y bueno, eso es lo que acabamos de aprender a hacer. Recuperar de donde estábamos y no volver de cero cada vez que ejecuto el programa. O sea, es re importante. El viernes pasado hubo clase, sí. Ya saben que yo todos los feriados doy clase. Ya sea porque pasan cosas como ese tipo de atentados o porque muere alguna eminencia. Yo les voy a dar clase igual. Creo que no está grabada porque era justamente la clase de consultas. ¿Sí? Las clases de consulta nunca están grabadas porque era el equivalente a la clase presencial. Que esa tampoco la grabo. Así todo no hicimos nada, era de consultas como las clases presenciales. Sí, les dejé una tarea que se las mandé creo que por mail, por Slack, y la subí en la plataforma y les dije a tipo 10-11 nos conectamos y vemos las dudas. La tarea creo que está subida todavía. Así que eso fue lo que hicimos. Bueno, y vuelvo a lo que estaba diciendo, que no quiero perder el foco de esto. No les voy a tomar nada difícil de esto.
pero algo sí, o sea, por ahí alguna escritura muy sencilla, o en el final alguna lectura, pero también sencilla, ¿sí? Así que nada, sepan, para el parcial sepan lo básico, lo que no quiere decir es que no le den bola al tema, porque nuevamente, si entienden este tema y lo manipulan, con la clase de hoy ya pueden hacer un programa que haga cualquier cosa. O sea, ya están en condiciones de hacer un programa para vender, ¿sí? Para venderle a cualquiera. Porque era lo que nos faltaba para hacer un programa, que es la información se guarde. Entonces, con lo que hoy vieron, ya están en condiciones de salir al mercado. Con un programa de consola, medio triste, pero algo es algo. ¿Sí? Bueno, dicho esto, la clase ha terminado. Si no me falla la memoria, próxima clase presencial, repaso de archivos, creo, y Struct, pero seguramente presencial. Y estamos a un tema de terminar la materia, un tema y medio si quieren. Que bueno, nada, lo vemos en la próxima clase teórica. Así que nada, que tengan muy feliz día y cualquier cosa me preguntan.